a que sigan perseverando en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a veces hay luchas, pruebas, pero Dios es el que nos socorre, Dios es el que siempre ahí está ayudándonos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú hoy en este día tú tienes una petición o quieres que oremos por ti, nos puedes llamar al 281-501-8358 o nos puedes llamar o puedes también llamar y testear al 713-992-1446. Ahí puedes llamarnos o también mandar tus peticiones por texto a ese número, al 713-992-1446. Gloria es el Señor. Aquí vamos a estar tomando cada llamada o cada petición que mandes para así orar por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gloria sea el Señor. Mis amados hermanos, hoy sabemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es viva y eficaz y es hermosa, pero hoy en día, hoy en esta noche, Dios nos va a ministrar y sé porque es la palabra de Dios la que nos ministra. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Tesalonicenses 4, una palabra hermosa que primeramente Dios obró en mí, y la palabra de Dios en verdad, mi amado hermano, es la que nos cambia, es la que nos va transformando. Así que te voy a invitar a que si tú tienes tu Biblia, puedes abrir tu Biblia en Tesalonicenses 4, ahí vamos a estar estudiando, pero antes que nada voy a hacer una corta oración para poner esto en las manos del Señor. Primero o segundo Tesalonicenses. Primero. Aquí voy a estar estudiando Primera de Tesalonicenses, mi amado hermano. Aquí en Primera de Tesalonicenses. Gloria sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 4. Voy a hacer una pequeña oración para que sea Dios iluminando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para así poder entender los misterios de su palabra y que haga rema en nuestro corazón y podamos retener lo que el Espíritu Santo nos ministra y nos pone convicción. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias primeramente, Señor, porque me has permitido venir, Señor, otro jueves más, Señor, aquí a predicar tu palabra, Señor. Padre, reconozco, Señor, que yo no soy nada, Señor. Reconozco, Señor, que no es mi palabra, Señor, que no es lo que yo vaya a decir, Señor, lo que va a cambiar nuestro corazón, Señor, sino tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que es viva y eficaz, Padre Santo, es la que nos transforma, Señor, es la que nos cambia, es la que convence al hombre de pecado, Señor. Y te pido, Dios, que sea tu palabra ministrando, Señor, y obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes y que ayudes a cada uno de nosotros para no apartarnos de tu verdad, Señor, a no apartarnos de tu palabra, Señor, sino que así ir perseverando en ti, Señor. Aunque vengan luchas y pruebas, Señor, te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos a que perseveren en tu caminar, Señor, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mi amado hermano, si tienes tu Biblia, puedes abrir tu Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, y dice así. Dice: por lo demás, hermanos míos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Dice, y saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honra. Gloria sea al Señor. Hasta allí le voy a dejar de leer y vamos a
al mirar por qué Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les estaba mandando y escribiendo y mandando esta carta a los de Tesalonicenses. Y a través de la ayuda del Espíritu Santo, que Él fue el que nos ayuda, el que nos ministra, el que nos pone convicción de todo, y a través de su palabra es la que nos va guiando. Se dice, mi amado hermano, que había una filosofía de los greco-romanos. No tengo mucha sabiduría de todo eso, pero poquito de lo que Dios me ha ayudado a aprender de eso, según costumbres o tradiciones que tenían antes, que había una filosofía de que tú podías hacer con tu cuerpo lo que quisieras, pero lo que importaba era el alma. O sea, podías andar en libertad, podías hacer lo que tú quieras, fornicar o meterte con cualquier mujer, pero lo que importaba era el alma. Y esto rodeaba también allí, y había unos cuantos, yo creo, que ya se habían, contaminado de toda esa influencia que había, y el apóstol Pablo también les manda eso, y también de que había también pleitos o disensiones, y les escribe esto, de que permanezcan en lo que habían escuchado. Y vamos a leer. Aquí dice, por lo demás, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar. Mira, aquí Pablo, ya sabemos de que ya Pablo en su segundo viaje ya había pasado por ahí, ya les había predicado el evangelio, ya los había instruido, ya había tenido contacto con los hermanos, ya había estado ahí. Unos dicen que a lo mejor que 3 semanas, lo de 3 sábados, otros dicen que más, pero me imagino que él les tuvo que decir, mira, la contienda no le agrada a Dios, la fornicación no es buena delante del Señor, tenemos que andar bien. Y también el apóstol Pablo, y con los que él andaba, todos los discípulos le mostraban a la gente con hechos, con su testimonio. Si tú puedes leer en Hechos 17, tú puedes mirar y leer que cuando Pablo llegó allí a predicar la palabra de Dios, él tuvo mucha persecución. O sea, lo quisieron entregar a las autoridades, anduvieron allí hasta Jasón, se metió en problemas y lo querían apedrear, y sufrió por el evangelio. Y también a través de eso miraron cómo Pablo, a través de su testimonio, también miraban cómo a Dios le agradaba, cómo conducirse a través de su propia vida también. Pero imagino que también les tuvo que decir, también le explicar, mira, no seas así. A lo mejor reaccionaban mal, les tenía que decir que así no. Aquí vemos también vamos a ir a segunda, aquí en el capítulo 12 dice, y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su propio reino y gloria. Aquí le está diciendo le está escribiendo que él le estaba insistiendo. Cuando él estuvo con ellos, él les decía que tenía que agradarle al Señor en su manera de vivir, de comportarse, de cómo hablar, cómo conducirse entre medio de los hermanos, y afuera también. Pablo les tuvo que, a través del Espíritu Santo, les tuvo que explicar. Aquí miramos, por eso les está escribiendo, porque también había también unos cuantos de que ya estaban aquí, también reaccionaban mal, y ya estaban también cegados por esta filosofía que había de que con el cuerpo podía hacer lo que tú quisieras, pero lo que importaba era el alma. Pero aquí les está diciendo a los que creyeron, a los que en verdad se convirtieron, porque sabemos de que hoy en día hay mucho libertinaje, hoy en día que muchos dicen, no, tú puedes tomar y que a Dios le agrada y todo eso, pero sabemos de que
A Dios no le agrada eso. A Dios quiere que nos santifiquemos, que seamos santificados solamente para Él. Y no anduvemos haciendo cosas que no. Y dice que les exhortamos en el Señor Jesús que conforme a lo que aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Ellos sí estaban perseverando, pero como había esa filosofía, él lo que quería que no fueran engañados, que no fueran a caer en eso, como hoy en día lo hay, mi amado hermano. Hoy en día hay mucho engaño, que hay mucho libertinaje, pero nosotros tenemos que perseverar en el Evangelio, en la verdad del Evangelio. Por eso, por el tema le puse: perseveremos en lo que hemos escuchado y aprendido, en lo que hemos aprendido en el Evangelio. Si tú escuchaste el Evangelio, si tú sabes lo que no le agrada a Dios, si a ti ya te instruyeron, hay que perseverar en eso. No porque alguien venga o alguien diga de que no, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, que el alma es lo que se va a salvar, o que vengan a quererte sembrar otro evangelio que no escuchaste, que eres correcto y es agradable a Dios. Hay que desecharlo. Y si tal vez tú fuiste engañado y te dijeron de que podías hacer lo que tú quisieras y a Dios de todos modos le agradaba, ahora sabemos de que a Dios no le agrada el pleito, la contienda, las disensiones, y tenemos que ir cambiando en esa manera de vivir para que Dios nos siga transformando, porque así como si uno trata de perseverar en el Evangelio, uno va santificándose más. Al uno perseverar y andar como a Dios le agrada, es cuando uno va santificando más su cuerpo al Señor, es cuando más vas purificándote, cuando tú procuras andar agradablemente al Señor. Vamos a ir aquí a Romanos 12:1, y vamos aquí también nos habla de la santificación. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, yo tengo que presentar. Entonces, esto es lo que dice: andar y agradar a Dios tal como están haciéndolo, así sigan cada vez más. O sea, y sabiendo cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, que esta es la voluntad de Dios. Dice de Dios, su santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. Así como aquí lo dice también en Romanos, el apóstol Pablo, te ha guiado por el Espíritu Santo, les dice a los romanos, dice: así que, a los que estaban en Roma, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, al yo procurar andar a como es digno del Evangelio, al yo pedirle a Dios que me ayude al andar, que mi conducta sea agradable al Señor, a como lo hemos aprendido, a como nos lo han enseñado, y también si es que también nos lo enseñaron también bien, y si no lo enseñaron bien, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude a llegar a esa verdad, porque dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, conociéndola, como leyéndola. Así que leyendo la palabra uno se va dando cuenta, y es cuando también va santificándose más. Dice, dice ya saben, o sea, ellos ya sabían. Nosotros ya nos han dicho, ya sabemos qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada.
Mira, el cómo andar. O sea, aquí mismo en segunda de Tesalonicenses dice, y os encargamos en que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino, como es digno a Dios. No sé si tú nunca te preguntas cómo a Dios le agradaría, cómo será digno de cómo me comporte, cómo reaccione, cómo sea mi manera de conducirme en el trabajo o de saludar. ¿Le agradará a Dios mi manera de cómo llevo mi vida diaria? ¿Le agradará a Dios? ¿Será que estoy bien? ¿Cómo voy perseverando en el Evangelio? ¿Será agradable? Y para nosotros darnos cuenta es de que tenemos que venir a la palabra de Dios y pedirle a Él que nos guíe, y conociéndolo y mirando, aquí vamos a ir aprendiendo. Dice el 2, dice el 2, el versículo 2, dice, ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Ya les habían dado las instrucciones, dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Mi santificación, tu santificación, santificarnos para Él, guardarnos para Él, conducirnos como es digno, como a Él le agrada. Mi comportamiento, mi conducta, mi manera de ser. Porque mi amado hermano, hoy en día hay mucho engaño. Y hay gente que ha sido también engañada porque quieren vivir un evangelio a su manera. Pero sabemos que la palabra de Dios es la que nos va a ayudar. La palabra de Dios es la que nos tiene que conducirnos, no nuestros propios pensamientos, no lo que yo quiero. No voy a vivir a mi manera. Es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo, que no tienen que creer a lo que otros digan, a engaños, sino a lo que Él les habló a través de la palabra. Porque todo lo que Él estaba instruyendo es a través de la palabra y conforme a la palabra del Señor. Porque aquí dice que es la santificación, que santifiquemos nuestros cuerpos para Dios, porque es lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. Que nosotros lo honremos en nuestra conducta, para así mostrar a quién, a Dios, a un Dios santo, a un Dios misericordioso, a un Dios que perdona, a un Dios que salva, a un Dios paciente, misericordioso, porque Dios es paciente para con nosotros, nos soporta. Dios es misericordioso porque cuando uno se equivoca, Él todavía nos perdona, Él todavía ahí está, siendo paciente con nosotros. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Dice, y luego dice, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. En santificación y honor. Sabemos de que, ya les dije anterior, que había según qué filosofía se le puede decir, o no sé, que podías hacer con el cuerpo lo que tú quisieras, que al cabo el alma era parte, pero sabemos de que Dios pide nuestra santificación, porque es nuestro culto racional, es como nosotros mostramos en cómo conducirnos, cómo es Dios. Sabemos de que también todos los siervos de Dios, José cuando fue enviado a Egipto, que lo vendieron sus hermanos, cuando la esposa de Potifar quiso engañarlo y seducirlo, él decidió agradarle a Dios, porque sabía que a Dios
no le agradaba eso. Entonces nosotros tenemos que santificar nuestro cuerpo si le queremos agradar a Dios en toda nuestra manera de conducirnos, en que no haya esas fornicación ni nada de eso. Y lo dice el 5, dice, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, no como los que no conocen a Dios, porque los que no conocen a Dios son los que andan como ellos quieren. Sabemos que un hijo de Dios, alguien que le quiere agradar a Dios, no va a vivir para lo que él quiere, para lo que él piensa, sino que va a buscar agradarle al Señor. Siempre va a andar buscando la voluntad perfecta de Dios, como lo dice también en Romanos 12:1. Dice el 6, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza de todas estas cosas, como ya les hemos dicho y advertido, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Así que, mi amado hermano, procuremos siempre buscar esa santificación, buscar agradarle, que nuestra conducta sea correcta delante del Señor. Somos seres humanos y sí, a veces nos equivocamos, pero en ese momento reconocer, porque Dios es el que nos va a ayudar, Dios es el que pide de nosotros que nos santifiquemos, no el predicador, no el que te está diciendo, o tus pastores o tus pastoras, no. Es Dios el que pide nuestra santificación para así poder agradarle a Él, para así poder mostrar a un Dios santo. Sino ¿cómo mostraremos a Dios? Vamos a ir acá a Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. No sé, dice aquí, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mi amado hermano, cuando uno ya sabe, cuando uno ya se da cuenta qué es lo que le agrada a Dios y uno lo quiere volver a hacer, eso no es correcto. Aquí lo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y luego también dice en Efesios, también ahí mismo el 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria sea al Señor. Así que, mi hermano, busquemos esa santificación, busquemos andar como es digno del Evangelio, aprendamos a perseverar en la verdad del Evangelio, a lo que hemos oído, porque hay pruebas y hay en falsas enseñanzas que nos hacen también veces como estos, a lo mejor ya estaban como cascabeleando, ya estaban como, no sé si tú te has sentido confundido de tanto que traigas. Hay veces, a lo mejor así estaban estos hermanos, por eso les escribe a que les anima a que sigan perseverando. Así que, mi amado hermano, si tú has escuchado falsas enseñanzas y ya no hayas ni qué hacer, pídele a Dios y lee la Biblia y busca más la santificación del Señor para así poder estar alineados al Evangelio, a como es digno del Evangelio, a lo que hemos escuchado.
a través de nuestra pastora, de nuestros pastores, cuando ellos nos exhortan en el púlpito, es para bien de nosotros, porque ellos siempre oran por nosotros, y lo que ellos quieren es que nosotros también estemos en santificación para Dios, así como también el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, también él quería que ellos estuvieran ahí agradándole a Dios en todo. Así también nuestros pastores, es el deseo de ellos que nosotros estemos bien delante del Señor en toda nuestra manera de conducirnos, porque esa es la voluntad de Dios. Y mi tiempo se me ha terminado, mi amado hermano. Dios te bendiga grandemente, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves, y les animo a que sigamos perseverando, porque Dios nos quiere sin manchas y sin arruga, o sea, sin nada, sin inmundicia, sin nada. Nos quiere bien santificados para Él, solamente para Él. Dios te bendiga grandemente.